A la paz y a la gloria de Dios resucitado, queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos en la Pascua de Resurrección de 2025. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. De Castilla solo, unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa no es la mejor, es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. Y a partir de hoy, queridos amigos, de este programa, escucharéis esto en cada inicio, lo que nos regaló en su pregón de este año don Aurelio García Macías, 70 años después de que lo hiciera don Marcelo González en su pregón. Lo más importante de las cofradías son sus cofrades. Y lo más importante de los cofrades es la fe. Sin fe no habrá ni verdaderos cofrades ni auténtica Semana Santa. Acabará imponiéndose como un mero reclamo turístico y económico. Lo único que salvará la Semana Santa vallisoletana será la fe de sus cofrades, sobre todo ante las convulsiones políticas y sociales. Y hoy, queridos amigos, volvemos a nuestros estudios centrales del Hotel Mozart, al que, por cierto, hemos venido durante toda la Semana Santa a probar su delicioso potaje de vigilia en la cafetería que nos calienta el espíritu y el alma. Y estamos aquí para realizar dos programas en los que vamos a analizar con buenos amigos e invitados lo que ha dado de sí esta Semana Santa de 2025. Dividiremos la semana en dos, desde el Viernes de Dolores hasta el Miércoles Santo y desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. En estas semanas anteriores habéis escuchado la crónica sonora en sendos programas y ahora es tiempo de valoración. Roberto Alonso, hermano mayor, saludos, bienvenido y feliz Pascua de Resurrección. Después de haber descansado un poco, solo un poco, vamos a analizar con nuestros amigos aquí presentes pues todo lo que hemos vivido y hemos experimentado y sentido en esta Semana Santa de 2025. Pues feliz Pascua de Resurrección. En los momentos en los que nos despertábamos todos el lunes de Pascua con la noticia triste del fallecimiento del Papa Francisco, bueno, pues va a ser también una prueba para la Iglesia, un momento de recomponerse y de analizar también el camino por el que debe seguir y que nos va a afectar también a las cofradías como esa parte integrante dentro de la Iglesia, ¿no, Raúl? Pero bueno, como bien dices, feliz Pascua, cansados, pero con pilas recargadas, porque al final la Semana Santa lo que te hace es recargar un poco el alma y el espíritu. Bueno, ha sido una buena Semana Santa, pero también tiene sus peros, entre comillas, que ahora iremos analizando para que esos errores, esas deficiencias se vayan solventando para el año que viene y disfrutemos en 2026 de la mejor Semana Santa de la historia. Nosotros sí queremos deciros también que ha sido para Hermanos Cofrades muy importante, muy emotiva y estamos muy agradecidos a todas aquellas cofradías que nos habéis abierto las puertas para poder realizar esa crónica sonora que todo el mundo estabais esperando. En otras muchas procesiones y hermandades no hemos podido estar ni grabar ese sonido porque no nos da más la vida, Roberto, y es que además también somos cofrades y también queremos salir en nuestras procesiones con nuestros titulares de devoción. Pero bueno, Roberto, que para el año que viene sí que estaremos donde no hemos estado en esta Semana Santa y allí estaremos, porque es verdad, Roberto, que hemos sido unos auténticos privilegiados de poder colarnos en momentos muy íntimos de todas estas hermandades que nos han dejado sus puertas abiertas. Pues así es, Raúl. La verdad es que personalmente, como bien hemos dicho en alguna ocasión, agradecer a las cofradías que nos han dejado entrar en sus templos y por ende a todas, a las 20 cofradías, el trato que siempre nos han dispensado. Siempre tenemos las puertas abiertas de sus casas y de sus templos y siempre queremos recoger con el mayor de los respetos y en silencio, sin hacer mucho ruido, pues mínimamente ese pequeño sonido, ese momento concreto de cada cofradía para que llegue a nuestros oyentes y que toque un poquito ese alma y ese corazón y pueda revivir ese momento de la Semana Santa que ya pasó, ¿no? Y volver a situarnos pues otra vez en ese tiempo que nos gusta a todos recordarlo, porque al final pues a uno le emociona volver a revivir esos momentos tan especiales. Y como no queremos molestar, pues pedirles perdón si en algún momento hemos podido interrumpir o molestar, pero nada, como decíamos, dar las gracias a todas las cofradías de verdad por estos 10 días tan maravillosos que hemos podido vivir en el interior de los templos. Bueno, vamos a saludar y en las calles. Bueno, eso es, efectivamente.
que vamos a saludar a nuestros invitados que están en torno a esta mesa de tertulia, de hermanos cofrades, y a todos los que os habéis acercado aquí, los miles y millones de amigos que os habéis acercado aquí al Salón Mozart, para la grabación de estos dos programas. Si los que estáis sentados enfrente de nosotros queréis aportar vuestras opiniones, levantáis en mano y os acercamos el micrófono y escuchamos. Roberto, saludamos a nuestros queridos contertulios que están aquí con nosotros y que nos van a acompañar estos dos programas que están con nosotros. Vaya. Pues tenemos con nosotros a Aurora Hernando de la Cofradía del Santo Entierro, a Álvaro Iglesias de Cofradía de Artilleros y de la Luz, a Alex Mediavilla, también de Artilleros, a Cristina Martín de también Cofradía de la Luz, Sergio Saseta de los Franciscanos, Celia Jorge de Angustias y Franciscanos, y no sé si me dejo alguien más, Maribí Martín de Exaltación. Así que muchas gracias por haber venido a nuestro programa y os agradecemos vuestra presencia para analizar brevemente pues lo que os ha supuesto también a vosotros la Semana Santa de Valladolid de 2025. Bienvenidas, chicas, chicos. Gracias. Muchas gracias. Daos por saludados, por abrazados y por besados todos, ¿eh? Así que es un placer teneros aquí con nosotros. Además es verdad que son todos jovencitos, cofrades jóvenes que tienen mucho que contar, que son el espíritu. Bueno, Sergio se dice que no, pero bueno, es más jovencito. Lo dices por ti también, ¿no? Hombre, yo estoy a punto de cumplir 32 y estoy encantado de la vida. Así que estamos encantados de tener gente joven y tan maja, y los que estáis aquí atrás también, que es un placer recibiros. Brevemente, vamos a empezar con el pregón de don Aurelio García, que hemos escuchado un extracto al inicio, porque yo creo que ha sido uno de esos pregones bonitos y que hacía falta escuchar. Si hay alguien que quiera aportar sobre el pregón, porque además tenemos con nosotros a un experto en pregones de Semana Santa, que le dejamos a Miguel, por favor, que tú eres experto en el pregón. Bueno. Valóranos un poco. Saludos visión a todos. Bueno, a ver... sobre el pregonero no quiero entrar, porque al final cada pregón es suyo y no hay que, vamos, me parecen bien todos, o sea, no, ahí no voy a entrar. Yo sí que quiero entrar en un margen de mejora que tiene el pregón. A mí me parece innegociable que la banda de la escuela municipal no actúe en el pregón, o sea, no toque. No se trata de hacer un concierto, se trata de que toque 3 marchas, una al inicio, otra entre la presentación y el pregón y otra al final. Además es que es una banda municipal, o sea, es un acto de ciudad y tiene que tocar en ese acto. Y luego voy más lejos, incluso a las 8 de la tarde el pregonero firma en el libro de honor del ayuntamiento y estaría, pues es una opción, que la banda fuera tocando por la calle con el alcalde y el pregonero hasta la catedral. Es una forma de anunciar por la calle que se va a celebrar el pregón en la catedral, pues a las 8:30. En la catedral es que es un sitio ideal para llenar la catedral también. La banda lleva gente y es mi opinión, vamos, y la de mucha gente que la banda municipal tiene que tocar en el pregón. César, sí, por favor. Tenemos aquí a César Cano también, un miembro destacado de la Semana Santa de Valladolid, que también quiere aportar su opinión. A ver, respecto a lo que acaba de decir Miguel Ángel, yo, vamos, apoyo totalmente, estoy a favor, pero creo que también la banda municipal de la escuela, bueno, la banda de la Escuela Municipal de Música Mariano de las Heras, debería también salir el Viernes Santo en la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor. De hecho, salió hace 3 años, creo recordar, y desde entonces, por temas un poco ajenos a la propia Semana Santa, no he vuelto a salir. Creo que ya ha pasado el tiempo suficiente para que se retome la salida de la banda. Y si el sitio suyo es... Bueno, me he ido al Viernes Santo, pues estamos hablando del pregón, pero bueno, si el sitio suyo sería con la corporación municipal detrás de la Virgen de las Angustias, que donde va, si no puede salir ahí,
no estaría nada mal y sería preciso y el sitio mejor que fuera abriendo el cortejo. En cuanto al pregón en sí, siempre que le da a alguien, vamos a decir, del clero, yo tengo bueno, hay que escucharle, y no me pareció mal pregón, tiene, bueno, pues toques evangélicos, personales, históricos. La verdad que estuvo bastante compensado en todas esas materias. Lo que es la preparación del pregón en sí, este año hay un tema que creo que debería ser, a partir de todos los años, que todas las cofradías, aquella cofradía que sabes cuándo te va a tocar, porque son 20 cofradías, no sé si sigue el orden, porque ya ha habido desórdenes, porque si me deja a mí que me toca el aniversario y tal, bueno, pero sabiendo cuál es el orden, lo que ha hecho este año acertadamente la Cofradía de Jesús Nazareno, tanto en el traslado de ida como en el de vuelta, se haga de una forma solemne. No, la solemnidad no era llevarle en una furgoneta, es la forma en la que la ha llevado, en silencio, tanto la ida como la vuelta, en silencio. Luego, otra cosa que no me gusta del pregón, y es una valoración personal, es en donde ya es el segundo año que se hace, el pregonero donde hace el pregón, que es a ras de suelo, en cota cero, no me gusta, queda un poco deslucido, o sea, la altura es donde se daba antes, además en el altar, en el ambón, sí. Yo creo que es el sitio más adecuado, donde siempre se ha hecho y donde quedaría mejor. Y bueno, se ha ganado tanto en el adorno floral como en el dosel, me salía el dosel. Estaba el Cristo de nuestro Padre Jesús. Así que eso es todo. Abierta ya el análisis, el tiempo de análisis, vamos a empezar con el Viernes de Dolores, que bueno, pues lamentablemente empezamos la Semana Santa lloviendo muy mal, y está con nosotros Maribí de la Exaltación de la Cruz, que bueno, pues os tuvisteis que quedar en el Templo de las Delicias, en el Carmen. Cuéntanos, porque luego hicisteis ahí el Vía Crucis, que teníais previsto hacerlo por el barrio de las Delicias. Cuéntanos un poquito, Maribí, por favor. Sí, bueno, el Vía Crucis del Viernes de Dolores de la Exaltación se realizó. No tuvimos la suerte de poder realizarlo en el asfalto, no pudimos salir a la calle, que fue una edición que evidentemente, pues como cada vez que se cancela cualquier procesión, pues duele, y intentamos retrasarla en un primer momento para ver si... Porque al principio parecía como que iba a haber un claro, sí y no, tuvimos ahí un poco dudas, y ya en la última reunión pues nos metimos dentro de la sacristía, y ya acababa de llamar Eva, nuestra presidenta, a la EME, todavía están hablando, y pues la decisión era que no íbamos a conseguir ese claro asegurado. Así que bueno, fue un momento pues en el que te tiemblan un poco las piernas, se te inundan un poco los ojos, pero es la decisión correcta. Y siempre daba pena, pero yo que lo viví desde dentro, y a lo mejor también porque era el primer día que iba a cargar a la Virgen, o no sé, para mí creo que ha sido uno de los Viernes de Dolores que recuerdo más intensamente, y aunque no pudimos salir a la calle, creo que el acto y el Vía Crucis como tal se realizó dentro de la iglesia, con ambos pasos cargados, la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Buena Muerte. Y fue un acto muy bonito. Muy bien. Pues, porque qué pena os dieron, ¿no? Os daría, jolín, sí, todo el año esperando la procesión, encima por el barrio, que es la poca procesión que hay de barrio, junto con la del Paseo de Zorrilla. Bueno, una pena, vaya. La iglesia estaba llena, no pudimos sacarlo a las calles, a nuestro barrio, a las Delicias, pero aún así la iglesia estaba llena. Así que, bueno. Es lo que hay. Y la Sagrada Cena igual, con el Cristo de la Esperanza, que iban a salir con una nueva forma de procesionar, con nuevas andas, pero bueno, tampoco pudieron hacerlo. Hicieron un acto también interior, no sé si alguien estuvo en el interior de San Pedro. Álvaro, ¿estuviste por ahí? A mí me tocó estar, ¿sí? Muy gustoso, porque llamaron al coro en el que yo participo para cantar, al Coro Joven de Valladolid. Y tenía además bastante ilusión, porque la primera vez que salió esa procesión llamaron a mi mismo coro también, entonces era como un cerrar el círculo. Y bueno, decir que el acto, es verdad, se retrasó todo bastante, hubo ahí incertidumbre,
y finalmente se hizo el mismo acto que se iba a hacer en la catedral, el acto de reconciliación. Creo que es una procesión, en mi opinión, que ha ganado bastante trasladándola del miércoles al viernes de Dolores en sentido. Al final es un prepararse con el Jesús de la Esperanza, un prepararse para la Semana Santa, ¿no? Con ese acto de reconciliación. Y bueno, es un acto que tampoco es especialmente corto, pero la música coral lo adorna mucho. Yo creo que luego hablaremos de la música seguramente, pero el tema de la música coral en Valladolid también es algo que me gusta reivindicar siempre, porque no es evidente y bueno, hay bandas, hay agrupaciones musicales, hay de todo, pero también hay coros, y hay coros muy buenos en Valladolid, ¿eh? Sábado de Pasión, hablando de coros, artilleros, sacando el Cristo de la Misión. Este año han contado con la presencia de un coro, de una coral. Pero bueno, vamos a valorar y a analizar esa procesión del Cristo de las 5 llagas de la Pasión y del Cristo de la Misión de los artilleros. Alejandro y Álvaro, que sois artilleros, bueno, pues valorad un poquito eso, porque además también estábamos expectantes, porque también había riesgo de lluvia, porque estábamos César y yo en la puerta de la Veracruz hasta que salió la cofradía vuestra en procesión, y estábamos todo el día mirando con el radar a ver si había, ¿no? Pero bueno, al final salió, gracias a Dios, no cayó ni una gota. De hecho daban la mundial a esas horas, o sea que... Y luego no cayó nada, o sea que tuvisteis suerte. No cayó nada, estuvimos viendo un montón de radares, al final nos quedamos con un radar noruego que decía que no... es broma. Que decía que no iba a llover, y dijimos que ahora mismo somos todos noruegos, pero bueno, fue un milagro realmente. Porque... Quizás influyó un poco el escaso número de cofrades, o... Sí, eso sí, lo habíamos comentado en la cofradía, que al final siempre vemos que, bueno, comparándolo con el lunes, el sábado salimos muy pocos, porque sí, es verdad que al final cuando las predicciones son tan malas, el cofrade sin querer, cuando simplemente quiere salir e irse a casa, cuando ve que casi imposible salir, pues ni se acerca. Sobre todo también lo vimos con la bajada del número de manolas, que al final, pues bueno, es todavía peor la preparación de ellas que el del cofrade, y hay mucha gente. De hecho, este año quisimos invitar a manolas de otras cofradías para que nos acompañaran, y finalmente pues vino, creo que 1 o 2 de otras cofradías, porque hubo mucha gente de manolas de otras cofradías que decían pues que iba a llover, entonces pues no se acercaron. Y fíjate que es un día bien bonito, porque se concentran, digamos, en la judería antigua de Valladolid, en esas calles tan bonitas como Santo Domingo de Guzmán, y luego los actos que se hace a la puerta, por ejemplo, de Santa Isabel de Hungría con los franciscanos, pasando ahí las 2 hermandades, ¿no? Y además concentrado en 1 hora y media, 2 horas a lo sumo, y la gente está deseosa de ver esas primeras procesiones, más si cabe cuando el viernes habían suspendido. Bueno, se quedó un poquito desangelado, pero bueno, luego sí que tuve la oportunidad yo de ver la entrada justo ahí en el Palacio Real, que llovió justo en el momento en que dejabais el Cristo debajo del claustro del palacio, del patio de interior, ¿no? Y ahí es un acto muy emotivo, con el escuadrón formado ahí con mandos y soldados, y cantando La muerte no es el final. Yo creo que es un acto realmente maravilloso que habéis ganado ahí en el Palacio Real. Sí, estamos muy contentos, la verdad, de que se haya establecido también tanto la procesión, el recorrido, como ese acto precisamente. Pues lo que comentabas, sí que es verdad que hubo un poco de nervios cuando empezó a llover justo en el claustro, porque claro, no está cubierto, entonces nos cayó ahí justo y no estábamos preparados. Nunca nos había llovido a nosotros, porque claro, al final la procesión es muy jovencita, entonces pues éramos un poco inexpertos en ese aspecto, entonces hubo ahí un poco a veces de nerviosismo, pero al final salió todo bien. Sí que lo cuadramos un poco, tuvimos que ir un poco rápido en algunas de las calles, los de andas, porque si no sabíamos que igual nos iba a caer, y oye, pues justo lo cuadramos para entrar. A la Pasión le pilló en la puerta de Santa Isabel. Justo después del acto en Santa Isabel es cuando rompió a llover, y claro, no tenía más remedio que hacia adelante. Claro. Sí, hacia adelante pasó de lluvia y... Sí. Álvaro, ¿cómo lo vivió como artillero? Pues mira, para mí salir del Palacio Real es un lujo. Es una salida impresionante, Es cierto, es una salida impresionante, es impresionante ver al personal de la LOC 61 y también de la SUIGE sacar al Cristo, ¿no? Esa presencia militar en la ciudad, que
tanto hincapié ha hecho también los distintos generales que han ido pasando en los últimos años por el Palacio Real, ¿no? De abrir ese espacio, ¿no? Hay varias exposiciones en el claustro del Palacio, se ha convertido en un punto caliente de nuestra Semana Santa, ¿no? Y bueno, ya lo de la procesión, yo creo que hay que agradecer muchísimo a la hermandad el esfuerzo que ha hecho estos años, desde 2019, gracias a este milagro, ¿no? del Cristo de la Misión, estas cosas auténticas que se sostienen solo por sí solas, cuando se ve la autenticidad ahí, ¿no? Pues es que no pueden pararse. Y gracias también, por supuesto, al Palacio Real y a ese esfuerzo del ámbito castrense, de los militares, de acompañar en la calle al Cristo de la Misión. Sí. La verdad es que había muchísima gente en la Plaza San Pablo y claro, la Plaza de la Trinidad está a 2 minutos llegando por el Sacristía, y la Plaza de la Trinidad estaba hasta arriba también de gente, y además yo creo que se ha convertido el sábado de Pasión en un sábado preciso de procesionar, y además, como decías tú, Roberto, efectivamente coincidiendo en la judería y compartiendo calles procesionales. No sé cómo veis el resto de la mesa eso, y los que queréis participar también. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo valoráis ese sábado de Pasión en el interior por el centro de la judería? Hombre, al final es un espacio de Valladolid que parece que está en el centro, pero no llega a ser el centro, y que el sábado de Pasión ambas cofradías lo explotan, se integran. Y también porque, bueno, hay que decirlo, que no es simplemente que aprovechen el espacio, sino que le dotan de un sentido. Que ese Valladolid de los conventos, de esos conventos, algunos cerrados, otros abiertos, yo creo que el que lo aprovechen, el que, por ejemplo, en Santa Isabel ambas procesiones tengan un acto, yo creo que a mí me gusta mucho el sábado de Pasión, me gusta mucho Artilleros, porque yo creo que es una cofradía en la que nos podemos mirar y podemos aprender de cómo una cofradía pequeña, porque al final es una de las cofradías pequeñas, ha sabido encontrar un espacio propio, ha sabido encontrar una imagen propia, un espíritu, un sentido, y yo creo que eso es muy de valorar, que yo creo que la ciudad todavía no es consciente de lo que supone que Artilleros se haya asentado completamente en esa tarde del sábado de Pasión. Y te corrijo a lo mejor un poco, encontrar por recuperar, porque es el espíritu con el que se fundó la cofradía. Eso es, sí. Pasamos al Domingo de Ramos, la procesión de la borriquilla. La borriquilla devolvió la visita al Nazareno porque llovió y tuvieron que refugiarse en la iglesia de Jesús. Había que devolver la cortesía y se la devolvieron. Sí, quizás. Caprichos del destino. Sí, yo en el pero no lo estábamos. Y nosotros fuimos unos privilegiados, Roberto. Exactamente, estábamos en el balcón de la Veracruz para intentar retransmitir un poquito ese final de procesión y grabar el corte del arzobispo, pero nos dijeron que no llegaban y que se quedaban en Nazarenos. No sé si habiendo hecho un poquito el paso más rápido desde un inicio se hubiese llegado, creo que sí, pero como lo desconozco no lo voy a aseverar. Pero bueno, así que efectivamente nosotros recibíamos informaciones. Yo creo que viendo un poco las expectativas de tiempo, si se hubiera aligerado un poco la procesión y si hubiera, digamos, hecho un poquito más dinámica, quizás nos hubiera dado tiempo. Pero ¿qué opináis? No, el resto de contertulios, ¿cómo lo visteis? Si es realmente si se hubiese acelerado, porque nosotros estábamos recibiendo noticias, la última cofradía ya estaba en platerías, y la información que estábamos recibiendo es compañeros de EFE, de la agencia EFE, estaban diciendo que efectivamente la borriquilla estaba entrando en la calle Santiago. Que no podemos olvidar que esa es la puerta de entrada a muchos niños o a todos los niños de la ciudad. Exactamente. Si un niño en una procesión no la disfruta, no lo pasa bien, la entrada a la Semana Santa se nos puede complicar. Y dejad que los niños se acerquen a mí. Esa procesión, yo creo que los niños deben de ser el centro. Considero. De acuerdo, totalmente de acuerdo. A partir de ahí deberíamos, o se debe de presentar una procesión, obviamente, pero siempre teniendo en
cuenta, yo creo, es una visión completamente personal de Sergio Saseta, que de esto no entiende nada, pero que el sentimiento que yo tengo, a mí me gusta ir con mis niños y me gusta que los niños disfruten y que los niños lo pasen bien, y que es la puerta de entrada, es decir, y que por favor recuperemos el Gloria al Hijo de David. Por favor. Sí. Me están pidiendo, me está levantando la mano César, pero no sé si alguien de la mesa quiere participar respecto a la procesión, porque esta conversación la tenemos todos los años, ¿verdad?, en este programa de análisis, cómo solucionar el día de la borriquilla. Creo que genera debate la procesión del Domingo de Ramos, se ha hablado muchas veces y también lo hablo desde la opinión personal de Roberto Alonso, que tampoco sabe nada de esto, pero sí creo que se podría intentar, lo que tú dices, Sergio, dar una vuelta para que el cofrade infantil, que es una puerta de entrada, sobre todo porque asisten muchos colegios y gracias a Dios eso se está recuperando, porque hubo un tiempo en el que aquello se dejó de fomentar, y si eso lo cuidamos, pues tenemos una cantera muy importante y hay que hacérselo fácil y hay que hacérselo bonito y que sea un día jubiloso, de alegría, y que todos nos sintamos partícipes de la procesión. Y no hacerla pesada, quiero decir que es de esas procesiones que a lo mejor hay que hacerla un poquito más dinámica para que todo fluya más correctamente. Ya tendremos muchas procesiones para alargarlas durante la semana. Entonces, bueno, no sé. Tampoco, también es mi opinión de muchos años saliendo de niño y de haber visto cómo ha ido evolucionando la procesión, quizás, pero digo que no entiendo nada, con lo cual. César, por favor, tu comentario. Que seguro que estás leyendo ahí algo, que seguro que te han mandado algún mensaje. No, sí. A ver. ¿Lo tenías anotado tú? No, para empezar, para hablar de la procesión, sí que es verdad que en Valladolid Cofrade llevamos ya 3 o 4 años tomando nota uno a uno, se nos irá algún niño arriba o abajo, de cuál es la deriva de las secciones infantiles respecto a la procesión de Las Palmas. Hombre, hay que tener en cuenta que muchos de los niños de tal año que luego pasarán a numerarios o de los que hacen nuevos. Pero sí que es verdad que este año ha habido un pequeño repunte en las filas de las secciones infantiles. Bueno, hay cofradías y cofradías, pero sí a nivel general sí que ha habido un pequeño repunte en positivo. Luego, respecto a la procesión, esto hace 2 años en directo lo hablé en el programa, el año pasado no pude estar, mandé no sé, un audio, un WhatsApp, y esto es como lo que se suele decir, esto da igual cuando lo oigas que te puede valer igual. Bueno, pues llegamos a este año y estamos en las mismas. Esta procesión, como bien ha dicho Sergio, hablamos del patrimonio de las cofradías, y es verdad, tenemos una escultura maravillosa, etcétera. El mayor patrimonio son nuestros cofrades. Y dentro de nuestros cofrades lo que hay que cuidar son a nuestros niños. Y es una procesión que desde hace muchos años no se está cuidando a nuestros niños. El tema es que esto lo hablamos en caliente, lo hablo yo, pues bueno, conozco gente en directivas, hablo con presidentes y todo el mundo está súper indignado, cabreado, llámalo X. Pero estas cosas lo hay que hablarlas en los plenos de la Junta de Cofradías, y luego no se habla. Consecuencia, el año siguiente vuelve a pasar lo mismo. O sea, por mucho que digamos aquí, quienes son los responsables de las cofradías, si no le dan una vuelta a esto, volverá a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que todos vemos. Niños de 6, 8, 10 años que llegan 1 hora y media o hora y 3/4, el que primero llega es el que más espera, a la calle Platerías. Esos niños pues se aburren, se cansan, lo que tú quieras, y encima es un espacio bastante cerrado. Muchos de esos niños el año siguiente le dicen, papá, no salgo. Otro tema, con la mayor parte de las cofradías, como habéis apuntado, salen colegios. Y ahí es un sitio que tenemos para pescar. Un caladero. ¿Qué van a decir esos niños cuando lleguen a casa? Bueno, al final te apuntas. Va a ser que no. Bueno, este año sí que es verdad que, igual que todos los años, bueno, hemos hablado tenemos alguna amistad o conocemos gente de la Veracruz y lo que eran otros años sí que es verdad, las famosas líneas rojas o lo que es algo que es irrenunciable, parece que bueno, se dan, no sé por qué, aparentemente algo a negociar. En este caso, cuando estamos hablando entre cristianos, entre hermanos, por el bien de la ciudad y de nuestra Semana Santa, cuando hay un buen espíritu y por el bien de todos, se debería poner sobre la mesa cuál es el problema. Y seguro que le hay.
Y a mí se me pueden ocurrir varias cosas y a los demás más cosas, pero no creo que sea tan difícil dar una vuelta a esta procesión para que los niños no estén esperando hora y media. Porque los niños que realmente, ¿qué es lo que quieren ver? La borriquilla. A la borriquilla hay que hacerlas, que la borriquilla la vean pues al principio de la procesión, por ejemplo. No sé, en la catedral, o que se salga de la Veracruz, o si al final tienen que esperar los niños, bueno, pues se me ocurre igual que esperen en la Plaza Mayor, por ejemplo, que por lo menos es un espacio más abierto. No sé, se me ocurre a mí como César, pero seguro que hay más opciones, pero al final lo que no puede ser que año tras año estemos este día y estamos repitiendo lo mismo todos los años, efectivamente. Yo no sé si alguien quiere aportar más al respecto, porque efectivamente, como dice muy bien César y todos vosotros, los niños son el futuro de la Semana Santa y tenemos que cuidarles. Sí, bueno, yo sí que estaba con los niños, con la sección infantil, y a mí me dio mucha pena porque, claro, todos pensamos cuando empezó a llover, en la borriquilla, que al final pues es verdad que se refugió devolviendo la visita, pero claro, teníamos un montón de cofrades infantiles en la calle Platerías cuando empezó a llover, y claro, es que, o sea, nos tuvimos que volver a casa sin ver a la borriquilla, corriendo, porque al final nos estábamos empapando, con los hábitos, o sea, a mí me pareció como, no desorganizado, pero como de mala manera, por así decir. Y a mí eso es verdad que este año me ha dado mucha pena, la verdad, porque es verdad que es la imagen que luego los críos tienen el año que viene. Sí, pero ahí, no sé, lo que no entiendo es por qué no se habilitó antes la Veracruz para poder haber entrado cofradías. Quiero decir, porque es abrir la puerta y en un momento dado nos podemos refugiar. Si no digo todos, prácticamente todos, porque tampoco éramos... Quiero decir, la iglesia puede entrar gente. Pero no sé, vamos, que desconozco. Y por cierto, a través de nuestro canal de WhatsApp, al número 604 87 66 49, se ha puesto en contacto con nosotros un jovencito cofrade que nos deja este mensaje respecto a la procesión de las Palmas del Domingo de Ramos. Hola, buenas tardes. Me llamo Álvaro, tengo 12 años, soy de la Cofradía del Cristo de la Luz. Hoy os quería hablar de la procesión de la borriquilla, porque los niños no pueden estar esperando más de una hora en Platerías, esperando a que pase la borriquilla. He escuchado a niños diciendo: tengo hambre, estoy cansado. Yo propongo que en vez que se espere en Platerías, en un sitio más grande como la Plaza Mayor, y da la bendición el arzobispo, otra opción es que la borriquilla espere en la catedral y que las cofradías pasen por la catedral, y que los niños vean a la borriquilla, que es lo que quieren. Gracias. Pues muchas gracias, Álvaro, por tu comentario. Además, queridos amigos, esta es la voz de los que realmente importan en esta procesión de la borriquilla. Así que bueno, pues nada, ahí dejamos el testimonio de Álvaro para que tengan en cuenta quien tenga que ser, en este caso la Cofradía de la Veracruz, para que los niños puedan disfrutar de la borriquilla. Cristo de Medinaceli. Ahí os lo dejo, votando. Lo de siempre, muchísima expectación. Es verdad que, siempre lo decimos también, es verdad que por la tarde, un domingo de Ramos, que no hay nada que hacer, después de comer, después de tomarte un café, o lo que tercie en ese momento, pero la gente va a ver al Cristo de Medinaceli. Pues es el día y la hora. Es el día y la hora. Ellos han ganado también su espacio. Aquí, bueno, pues en su momento se autorizó esta procesión y es la forma que tienen de hacerlo, y bueno, estemos o no de acuerdo, yo con todos los respetos ya lo he manifestado en alguna ocasión, creo que no es el estilo de Valladolid, pero bueno, pero hay mucha gente viéndola. Sí, no, está claro, o sea, a la gente le gusta y la gente va a verlo, pero creo que estamos perdiendo una señal de identidad nuestra, que yo cuando estuve aquí en el programa Santi se lo comenté. Yo creo que el tema de los aplausos es que bueno, yo también le queremos mucho a Santi y a Alberto. No lo contemplo, pero bueno, que es también mi opinión personal, ¿no? Entonces bueno, pero bueno, ellos han ganado su espacio, el arzobispado está de acuerdo con ello y la Junta de Cofradías también, pues adelante. No tengo nada que decir. Comentarios, mesa de tertulia. No os miréis, es decir, somos libres. Es el día y la hora, porque la procesión de la borriquilla tradicionalmente acaba muy tarde, pues te vas a comer con los críos
Y lo siento mucho, en Valladolid somos unos frikis y en cuanto que escuchamos 2 cornetas nos tiramos a ver qué es lo que hay porque nos encanta la Semana Santa. Si nos da lo mismo lo que pongan, nos encanta. Entonces es el día y la hora. Luego a mí me encantó también el Domingo de Ramos cómo estaba el paseo del Campo Grande antes de que saliese de palabras. Está el paseo del Campo Grande que parecía que la gente empezaba a correr para coger sitio. Entonces, bueno, es una procesión que tiene su propia seña de identidad. Puede ser cuestionable o no, eso ya va para gustos los colores, pero yo hablando un día con José Antonio San Martín, no sé si le conocéis, es una persona que ha hecho toda la vida Semana Santa, probablemente sea de las personas que más Semana Santa conozca de todo Castilla y León, poco valorado también por la Semana Santa de Valladolid, y él me dio una reflexión respecto a lo que sucede aquí o puede suceder en cualquier otra ciudad de Castilla y León. Cuando tú copias algo, es decir, cuando tú copias algo, la gente al final acaba buscando el origen de eso, acaba buscando lo auténtico. Entonces yo creo que en Valladolid tenemos también que buscar lo nuestro, que no es algo tan complicado. Eso que recuperamos hasta no hace, lo hablaba antes Álvaro de recuperar, hasta hace unas décadas cuando se empezó a recuperar, cuando Angustias volvió a ir a hombros, etcétera, no lo tenemos tan lejos para buscar lo que hay. ¿Que ha llenado el vacío que había en la tarde del Domingo de Ramos? Pues bueno, pues también hay que dar ese check de que ha llenado un espacio que estaba vacío. Eso es innegable, que lo han llenado a lo mejor hasta la entrada de catedral, porque yo también luego le seguí después de la entrada de catedral y es verdad que luego ahí el recorrido pues no hay afluencia de gente hasta que llegan a San Martín, pero bueno, que tiene todos sus pros y sus contras. Pasamos directamente a la procesión del Cristo de los Trabajos. Como antes muy bien señalaba Sergio, tuve la fortuna de ir con mi mujer representando la Cofradía del Santo Entierro y ese, a lo mejor es porque a mí me gusta porque vivimos por ahí prácticamente, por el Paseo de Filipinos y el Paseo Central del Campo Grande. Es una auténtica gozada ir por ahí con unas 7 palabras. El Paseo Central del Campo Grande está hasta arriba de gente, a los lados. Casi nos agrede un pato, por cierto, que empezó a volar, recuerdo que casi nos come. Es que no son horas para estar por ahí, ¿eh? Nos come, que a mí me hace mucha gracia siempre los pavos reales como no le habéis pedido permiso y... Pero la verdad es que es muy bonita. Y hay un momento que quiero destacar cuando el Cristo de los Trabajos ya entra en la iglesia de Santiago, el silencio sepulcral que se produce y me retrotrajo, entendedme bien, al Valladolid de los 50, pero en el sentido más auténtico de la sobriedad castellana y vallisoletana. Apáguenme las luces del Paseo Central del Campo Grande, por favor, que ahí seguro que hay un interruptor por algún lado que le das y cuando acaba el último que lo encienda, porque eso ahí le ganaría mucho más él. Yo creo que un año estuvieron apagadas, me suena a mí que algún año están apagadas y es que es completamente diferente. ¿Algún comentario más del Cristo de los Trabajos, si lo habéis visto o queréis valorar? Pues que da gusto que se aproveche esos espacios únicos en Valladolid, como seguro que diremos más adelante. Pues al final es una calle muy conocida por todos y ver por allí una procesión pues presta. Y que los traslados son muy bonitos y guardan mucha esencia de esa que andamos buscando. Nosotros tenemos un traslado en el Cristo de la Luz que se sigue haciendo a pesar de estar fuera del programa de Semana Santa desde aquella decisión de sacar los traslados del programa, pero que se sigue haciendo y que mantiene un espíritu por la Plaza Santa Cruz también de recogimiento, de sobriedad, que bueno, yo creo que podríamos reestudiar un poco dónde ponemos el foco. Bueno, ahí está tirada la pelota para quien la quiera rematar. Lunes Santo, Rosario, amenazó lluvia, 15 minutos de retraso y bueno, yo vi bajar
vi bajar los despojados por calle Duque de la Victoria a toda velocidad para poder incorporarse a la procesión. No sé cómo lo vivisteis, porque bueno, estabais artilleros. ¿Quién más salió de vosotros? De aquí nadie más. Bueno, aparte de... Tú saliste como representante, ¿no? Pero bueno, los artilleros, ¿cómo lo vivisteis? Pues yo me acuerdo que te hice una entrevista para Sí, me hiciste ahí una encerrona. Me digo, ay, mira qué majo Raúl, que me viene a saludar, me asomo y ya tiene ahí un micrófono puesto. La ratita, como llaman en los ambientes cofrades. Pero bueno, bien, a ver, a mí me da pena, porque a mí el Rosario siempre ha sido una procesión que me ha gustado personalmente, pero claro, a la gente veo que no le gusta ya, que no cala mucho, está un poco estancada, ha habido tantos cambios de recorrido que ya no sabes muy bien cómo se puede mejorar un poco esa sensación que tiene la gente de, pues bueno, que no le llega a gustar. No sé, no sé muy bien exactamente por qué, no sé si es que el rosario no se reza bien o si se debería hacer de alguna otra forma, porque las imágenes da gusto verlas en procesión todas seguidas y aún así no acaba de calar. Pero bueno, a mí personalmente pues me gusta salir el lunes santo siempre. Cristina. Hombre, yo creo que en San Pablo quedaba muy bonito. Y también yo, que alguna vez sí que he salido de representación, la parte de rezar el rosario se pierde, porque no se oye mal y luego se pierde, porque no tienes ningún momento, estás en procesión de continuo, y a mí verla, me gusta verla, pero es verdad que tiene muy poca afluencia, y este año que ha habido tantísima gente por las calles en casi todo momento de nuestra Semana Santa, la verdad es que quedaba un poco desangelada. Yo la vi pasando por la Plaza Mayor y la verdad es que bueno, ahí sí que había gente pues que aprovecha, se sienta en las sillas y tal, pero a mí me gusta, solo que es verdad eso, que se pierde el momento de oración del rosario, y eso, ahí yo sí que echo en falta a lo mejor el pararse a rezar, o que la megafonía acompañase un poco más, porque hay veces que no se oye, solo se oye por la Plaza Mayor, o cuando vas de representación mismamente no lo puedes seguir. Nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos a la Plaza Mayor yo iba empujando el Eceomo y rezamos el cuarto misterio en vez del tercero. No sé si es porque empezaban a rezar con la cruz guía cuando entra y demás, pero eso hay que revisarlo, porque esta es una procesión antigua, es del año 51. Esta procesión, una procesión que ya ha tenido varias reformas, varios momentos. Yo recuerdo un recorrido precioso de pequeño, pasando primero por San Benito, luego por la Iglesia de Jesús, luego por Santa Ana, que de hecho habíais sacado adyacente a la puerta. Y Jesús el Nazareno lo sacaba. El Nazareno abría las puertas y tenía solo iluminado al Nazareno. Se hizo en San Pablo, y donde se rezó conjuntamente, paraos. También, eso es verdad que era muy pesado, porque tienes que desmontar la planta, como decían, y se hace largo, y hay que esperar a que lleguen todas y luego se vuelven a ir todas. Antes se esperaba a la Virgen también, uno de mis momentos más entrañables como cofrade, ¿no? Esperando a la Virgen junto a nuestro Eceomo, ahí en Ruga Oscura. A mí me da pena esa falta de ilusión por lo conjunto, ¿no? Creo que hay cosas que merecen mucho la pena en nuestra Semana Santa y que no son necesariamente una procesión de regla de una cofradía. No sé cómo recuperar esa ilusión. Hombre, es bonito porque es una procesión conjunta donde participan muchas cofradías, que eso también, quieras que no, hace o ayuda a hacer también hermandad entre todas y hacer algo común entre varias cofradías unidas, ¿no? Pero bueno, lo que tú bien indicas, y si vas en procesión es difícil seguir el rezo, si te quedas en un sitio se para mucho la procesión. También ese día empezó el frío intenso, porque ese día recuerdo que salimos del besamanos de la Soledad y hacía un frío que pelaba ya, y luego incluso la procesión de después de la Buena Muerte el frío era horroroso, ya con un viento muy, muy desagradable. Entonces, bueno, también invita a que la gente no participe o se quede en casa O sea que está claro que hay que darle una vueltecita, quien lo tenga que organizar y preparar, que dé una vueltecita al Santo Rosario, porque además es una de las procesiones también señeras de Valladolid. Pues sí, como bien indica, desde el año 50 y tantos, o sea que es de las antiguas. Pero de las más suspendidas, y los que estáis aquí de estadísticos, ¿no, Miguel? De las más suspendidas, o la más suspendida de la Semana Santa de Valladolid, el Rosario del Dolor. Yo sí, por apuntar, a lo mejor esos días sí que lo hemos hablado alguna vez, adelantar un poquito los horarios de esas procesiones. No sé
que el lunes o el martes como que demandan un poquito de adelanto esa procesión. Sobre Pero no todo, lo sé, no lo sé. Al final es verdad que esos días, por ejemplo, bueno, como no son festivos como tal, pues el transporte público acaba antes, bueno, no sé. Al final la gente que se acerca de los barrios al centro, no sé hasta qué punto eso les facilitaría, Sí. no lo sé. Pero si lo adelantas, la gente también trabaja por las tardes. Ya. Claro, Sí. claro, sí, es como una contradicción ahí. El mismo lunes santo por la noche, desde la antigua, la procesión de la Buena Muerte. Había muchísima gente en la plaza de la antigua Portugalete, viéndola salir el Cristo del Olvido, y estando ya casi en la plaza de la universidad empezó a amenazar lluvia. Y bueno, de hecho llovió, caían gotas, llovió. Y hubo un momento, porque además tenemos conocidos ahí en el paso, estuvieron dilucidando si darse la vuelta o no. Gracias a Dios, continuó y bueno, llegamos hasta Los Ingleses, un acto muy bonito con la Vulnerata y luego la Plaza del Salvador. Pues pasamos al Martes Santos, al encuentro de la Virgen de las Angustias con Cristo Camino del Calvario. Nosotros, Roberto, ¿verdad?, que tuvimos la inmensa fortuna de poder estar dentro de las Angustias, palpando el ambiente previo a la salida, cómo se formaba la planta de procesión, cómo se levantó la Virgen en andas. Entrevistamos a muchísima gente, estuvimos ahí, bueno, pues disfrutando muchísimo, y la salida de la Virgen para el año que viene, despojado, vamos a estar en San Andrés viendo, así que no creéis que no vamos a estar, que vamos a estar allí, pero que la verdad es que fue muy bonito. Y ahora, si queréis, nos contáis vosotros la salida del despojado. Roberto, pues realmente sí, la verdad es que yo nunca lo había visto desde dentro y tuvimos la inmensa fortuna de poder contemplar cómo se organiza la planta de procesión desde dentro de la iglesia, con todos los cofrades allí con su papeleta de sitio. Además, este año me consta que incluso con una aplicación que habéis tenido ahí en el móvil. Que nos cuente Celia. Sí, la papeleta de sitio otros años se mandaba por correo, nos llegaba por correo ordinario, pero este año hay una aplicación que tenemos todos los cofrades y la papeleta de sitio nos ha llegado por ahí. Entonces, bueno, pues ha sido todo mucho más rápido y mucho más digital. Y la verdad es que, bueno, pues ves cómo funciona la cofradía por dentro, también a pasar de la cantidad de gente, de cofrades que van a participar, pues ese silencio respetuoso, entre comillas, que se mantiene dentro del templo, y cómo poquito a poco pues la cofradía echa a andar, como en cuanto se abren las puertas el silencio es abrumador. Y bueno, realmente... Por cierto, desde dentro, desde el templo, veíamos la calle Alonso Berruguete hasta arriba, pero y eso que no va para allá la procesión, o sea, que la gente se aposta arriba, o sea, digamos ya a la altura del arzobispado, para ver salir a la Virgen, digamos, en perspectiva, ¿no? Y realmente verla salir desde atrás es algo también muy emocionante. Ahí por San Andrés, ¿cómo se vivió la salida? Miguel, César, pasamos el micrófono. Yo coincido con Roberto, yo adelantaría media hora la salida. Media hora no es nada para la gente que pueda trabajar, porque el que trabaja no va a salir, media hora más o media hora menos. Pero la vuelta de las dos procesiones, la gente baja mucho, la gente se va. A partir del encuentro en Santa Cruz es una desbandada de público el que se va para casa. Entonces, adelantar un poco para favorecer que haya más público, yo creo que sería interesante. El encuentro tiene que ser ahí, estamos de acuerdo, en la fachada del Palacio Santa Cruz. Sí, yo creo que es el sitio no tiene... punto equidistante entre las dos iglesias. Es complicado encontrar otro sitio. Y además en hombros es imposible, claro. Bueno, ya se hizo el experimento en sus inicios frente del Palacio, en el Museo de Escultura, en San Gregorio. Fue un año solo.
Con lo cual la paliza fue monumental. Bueno, fueron 2 años, uno fue a hombros y el primero fue a ruedas nosotros. Sí, pero el año de hombros fue monumental, la paliza. Sí, claro. Para vosotros, para ellos. Para nosotros. Sí, Sí, bueno, para despojado. Angustias más o menos le pillaba. Más o menos. Sí. Que salisteis 2 horas antes de... Bueno, fue que llegamos muy tarde. Llegasteis tarde, claro. Llegábamos... Aquello quedará para la historia de la Semana Santa. Sí, claro. Aquello fue tremendo. No, Santa Cruz es un sitio, además, es un sitio amplio, que se ve bien, que yo creo que la salida de los dos pasos, de las 2 imágenes, luce mucho y que, bueno, yo creo que es un buen sitio. Sí, porque esa salida de los 2 pasos juntando y luego ya se separan ahí en la calle, ¿no? Es algo maravilloso, y además es una de las procesiones que más predicamento tiene en la Semana Santa de Valladolid. Yo creo que siempre lo estamos diciendo, el encuentro de las Angustias con Cristo del Camino del Calvario es una de las procesiones más importantes y esperadas de la ciudad. Yo sí que la pude ver justo en la salida, y la verdad es que he de reconocer que es muy bonito el encuentro, pero había habido muy pocos años que lo he podido ver. Es más, recuerdo para mí que ha sido el primer año que lo he visto en el encuentro en la Plaza Santa Cruz. Y a mí me ha gustado mucho. Y lo que comentaba de ver los 2 pasos saliendo a la par y luego dividiéndose, que justo yo estaba enfrente de la Casa Galicia, más o menos por ahí, a mí me gustó mucho. Aurora, que creo que te quieres algo, o Mariby, por favor. Yo también tuve la oportunidad de ver tanto la salida de Angustias como luego el momento del encuentro, y creo que aparte de que es un momento que impresiona, acompaña a todo el alrededor, tanto la música como la iluminación que tiene la propia plaza, como el propio encuentro de ambas imágenes. Es como un momento que todo lo que lo acompaña y lo recoge lo compasa perfectamente. ¿Y Celia que iba adentro? ¿Cómo lo vivió? ¿Cargaste a la Virgen? Sí, la vuelta. Es que somos muchos comisarios el Martes Santo, entonces tenemos varias cuadrillas. Bueno, es que para mí es una procesión con mucha emoción, porque además yo cargo con mi padre, es el único día que cargo con mi padre la Virgen. Entonces, bueno, pues... Y además, después de que el año pasado no pudimos salir, fue el momento en el que la Virgen volvió a salir a la calle. Y lo que habíais comentado de que para mí el momento más especial es cuando se levanta la Virgen dentro de la iglesia, que ya no queda prácticamente nadie, si os disteis cuenta, solo los comisarios. Sí. Y como todavía estamos descubiertos, pues se ven todas las lágrimas de emoción. Entonces, para mí es el mejor momento. Pues no hablamos más de esa A mí, bueno, me gustaría apuntar simplemente una cosa rápida. Igual es un tema organizativo, igual es una tontería, pero yo lo quiero lanzar ahí. Igual no sé si alguien de Angustias o alguien de la policía o lo que sea, ¿vale? No es nada, es una tontería, ¿eh? Pero yo siempre veo el encuentro y después vuelvo a la llegada de la Virgen, todos los años. Y siempre me fijo en lo mismo, y es que hay mucha gente, claro, yo porque ya llevo todos los años y sé que en el lateral de Angustias no te puedes poner, porque va a llegar Pureza o quien sea y se va a poner y va a apartar ahí a todo el mundo y se va a armar un poco de bulla. Y yo entonces, claro, me da un poco de pena porque hay mucha gente allí, yo voy arriba para ver la llegada y claro, siempre se tienen que apartar y hay un poco de... Pero claro, yo nunca veo ahí a un cofrade o a un policía que diga, aquí no se puede estar. Y parece que es culpa del espectador que está ahí estar cuando de repente llega el de Pureza. Protección Civil este año lo dijo. Sí, Iván, porque además este año me ha gustado Protección Civil, este año Protección Civil lo dijo, y como no les ves llegar, les ves que se paran, claro, entonces al final sí, este año sí que había gente, porque de hecho estaba justo en la curvita, y sí que vino Protección Civil y dice, por aquí tienen que pasar. Yo creo que la gente entendió que iban a pasar, y entonces se quedaron ahí. Se quedan en el lateral y dicen, bueno, pues luego volvemos a recolocar. Vale, es que sí que avisaron. Claro, yo es que aún así, de verdad, lo vi y de repente vi a la gente, claro, contraria, de decir, ostras, no, me tengo que quitar, que llevo aquí un rato esperando, pues sí, te tienes que quitar. Y luego lo podría decir después también, en el miércoles santo, lo mismo, en el encuentro del Nazareno con Veracruz, que luego comentaremos, ahí hay un grupo de gente que se pone en todo el medio y parece que hasta que no llega la cruz alzada de Nazareno no se quita nadie allí y al final pues hay un alboroto que es tremendo. Entonces tienes la tercera cofradía que participa ambos días, el martes y el miércoles, la cofradía de los fotógrafos. O sea, eso es terrorífico, es terrible, y yo he llegado a ver una foto de una persona delante del Nazareno en Plaza Mayor, en mitad delante del Nazareno, así con la cámara bajada y viendo la procesión. Sí. O sea, lo de los fotógrafos... Ya. Hablando de fotógrafos, ¿no creéis que deberían llevar al menos una cierta uniformidad? Porque vemos con playeras, con chándal, con vaqueros, con... Creo que debería guardarse un cierto decoro entre los propios es que también lo que fotógrafos. no debe haber es tanta gente ahí, ¿no? ¿Perdón?
que no debe haber tanta gente, habrá unos acreditados y otros no, pero es que se está convirtiendo en como las bullas de Andalucía, de todo el mundo se pone delante del paso para sacar la mejor foto, y eso no es muy típico de aquí. Y es que entre los fotógrafos les ves que se abrazan, que se ríen, que se tal. Sí, me parece muy bien que te ves muy bien, pero yo creo que deberíamos guardar un cierto decoro y un cierto respeto. Si estamos pidiendo respeto a los cofrades de acera, de los fotógrafos que están dentro de la planta de procesión también. Aurora, perdona. Sí, no, perdón, que no toca, porque no toca hablar del sábado santo, quiero decir, pero en el acto en Santa Ana, por la parte que me toca, contamos 16 fotógrafos. 16 fotógrafos en el acto, que al final el espacio era reducidísimo. Es que nosotras las manolas estábamos ahí y no veíamos nada, porque es que había, pues eso, 16 personas con las cámaras, las mochilas, que yo entiendo de verdad que quieren hacer la foto, porque bueno, pues al final a todos luego nos gusta, pero es verdad que hay veces que el espacio es el que es, y lo que dice Sergio, que al final hubo un momento en el que ya habían hecho las fotos que fuera tal, y se quedaron ahí delante y dices, hombre, por favor, que no sé, un poco de... Sí. Martes Santos, peregrinación de la promesa. Yo salí de la presentación, fui al inicio y lo que escuché era un silencio atronador. Hubo, creo que una pequeña capillita, ¿puede ser? No lo recuerdo, yo no sé si había una capilla con el atado a la columna, pero un silencio que también me invitaba a la oración y a la reflexión. Con un frío de enero, pero... Sí, correcto. Bien. Solo escuchaba algún tañido de la campana que llevan a hombros, pero a mí me pareció una procesión también muy en silencio. No sé si yo de esa procesión el único aporte que me gustaría hacer es que a mí me dio mucha pena que ya no se fuese a la Pilarica, porque yo vivo por allí y era increíble el ver cruzar el puente, el acto que se hacía allí, que el acto se sigue haciendo, pero no sé, yo echo de menos que las cofradías y las hermandades no haya dejado de ir a los barrios, y haya muy poquitas ya que se queden en los barrios, porque podemos hablar de esta, como podemos hablar de la Piedad luego el miércoles, que antes iba a batallas y ahora ya no va a batallas, porque como la moda, por llamarlo así, es ir a la catedral, pues ahora se reúne todo en la catedral, que no deja de ser el centro. Pero bueno, yo creo que parte del pueblo fiel está en los barrios, y que esa parte, por lo menos nosotros que estamos ahí metidos en el barrio y tal, y hablando con los señores mayores, que a lo mejor a esas horas no pueden bajarse al centro, pero sí que lo podían ver desde el balcón o bajarse abajo, yo creo que eso se ha perdido, y que a mí la procesión me gusta mucho, el silencio que tienen también, con su campana y todo, pero yo es algo que echo de menos, y que la verdad es que no sé, a lo mejor eso también habría que darle una vuelta, porque creo que era muy bonito y que era una forma de atraer al pueblo fiel. Yo mira, creo que hay como parte integrante que lo he vivido muchos años, hay sentimientos encontrados, porque yo que he asistido durante muchísimos años a la Plaza de las Batallas con la Piedad, he conocido años de la plaza llena, y los últimos años nadie, pero no salían ni los de la plaza. Y ahí se dio una vuelta en la cofradía, hablo de la Piedad porque estuve en primera persona intentando darle una vuelta a aquello. Bueno, aquí está Carlos presente y lo sabe, y cuando se tomó la decisión, ya no por mí, sino porque también muchos dijimos que bueno, el sentido de la procesión había cambiado, ya la forma de sociedad no era la misma que cuando se decidió ir allí en los años 65-70 a la Plaza de las Batallas. Bueno, pues se tomó con todas las consecuencias. Sí es verdad que en una cierta parte de la población de Valladolid aquello no sentó bien, sobre todo, bueno, pues las batallas o la Pilarica, pero bueno, luego se ha visto a la postre que queda mejor, no, que esas procesiones tuvieron su sentido y su porqué, y simplemente, bueno, pues igual que el Santo Entierro iba a Girón y dejó de hacerse, o bueno, que es verdad que aquellas procesiones tenían su encanto, su cariño, y como bien dice Sergio, defensor de esas procesiones de barrio, pero siempre hay que tener un sentido, o sea, el sentido tiene que estar en la procesión. Si el sentido se pierde... Bueno, Mariví es de barrio.
por cofradía de barrio, algo tienes que aportar. Sí, pero estás allí, haces allí, igual que franciscanos, hacemos la procesión en el entorno, o sea, no te desplazas muy lejos hasta... Y hoy con en Andasir inviable, o sea, que eso... Pero que entiendo también tu postura. A mí sí me gustaría defender lo mismo que dice Cristina, que siendo de la Exaltación y estando muy orgullosos de nuestra procesión del Vía Crucis del Viernes de Dolores que realizamos por el barrio Las Delicias, creo que ahora es también un momento muy adecuado para, ahora que está muy en mente ante todos el Papa Francisco, él es una persona que se ha referido muchas veces a las periferias, y creo que es un momento que a lo mejor habría que reflexionarlo. Miércoles Santo, Vía Crucis. También tuvimos la fortuna, ¿verdad, Roberto?, de poder vivir ese momento único, íntimo de la Cofradía de los Nazarenos y palpar ese ambiente, hablar con tantos hermanos cofrades nazarenos y bueno, vivir ese momento único también con las nuevas andas del Nazareno, ¿verdad? Y bueno, pues sí, agradecer también a la Cofradía de Jesús el detalle, la invitación, el poder grabar esos momentos iniciales de la procesión, también desde dentro del templo. Emociona todos esos actos que el cofrade ve, que somos viandantes, digamos, o fieles, que lo vemos desde las calles, no lo puedes contemplar si no hubiésemos tenido la inmensa fortuna de poderlo realizar para el programa. Entonces, bueno, agradecer esos detalles de acogida y de afecto también para poderlo realizar. Nuevas andas del Nazareno, ¿qué os ha parecido? Pues yo las vi el lunes santo, las había visto en foto. Además yo lo hablé con Manute, que le conocemos todos, le dije, Manute, no me gusta. Cuando vi al Nazareno encima de las andas, dije, esto es otra cosa. A mí con el Nazareno encima de las andas, a mí me gustaron. A mí me gustaron. No voy a decir si más que las otras o menos, porque es cierto que yo las otras, pues por motivos profesionales, yo llevaba sin ver procesiones en Valladolid, en la calle, desde el 2019, o sea, he sido turista en mi ciudad. Pero a mí cuando las vi por la calle y cuando las vi en la iglesia, a mí me gustaron, no me chocaron, no dije, ¿qué es esto? A mí me gustaron. Celia. A mí es que no me han convencido del todo. O sea, a lo mejor es porque estamos acostumbrados al dorado del Nazareno, que también como que realza la talla porque le da luz. Entonces, no sé. Luego, una apreciación que tuve es que se agacha mucho. Son como muy bajas. A la hora de meterse los cargadores, los comisarios, no sé cómo los llaman, se agachan mucho. No sé si eso a la hora de procesionar influye o no. Pero bueno, a mí, no sé, no me han convencido del todo. ¿Álvaro? A mí, yo es que la madera me encanta. Todo lo que sea de madera, te encantó, sea castellano y tal, la verdad que me gustan mucho. Es verdad que veo están muy bien talladas, están muy bien talladas. Hombre, son una obra de arte en sí misma. Es verdad que a lo mejor se pierde un poco el contraste que había entre el dorado y el nazareno, pero como es una madera clarita, no sé, a mí no me ha parecido que le quitase atención, fíjate, y entiendo tu punto, Celia, pero... Bueno, según nos explicaron aquí en el programa, Raúl, tanto Alberto como los que estuvieron presentes, su idea era hacer un poco, recoger en las andas la carroza, el bagaje de la historia de la cofradía, el hacer un retablo en la calle que se pudiese, bueno, pues contemplar lo que es la cofradía en todos sus aspectos, tanto en procesión como sus patrones, su historia, Yo tuve la fortuna de poner voz a un documental que hicieron sobre las andas y la verdad es que me las estudié bastante y la verdad es que les ves los detalles que tienen y es verdad que son muy bonitas. Pero bueno, la opinión, lo que importa es la de Alex, la de Mariví y la de Aurora en este caso. Mi opinión no importa, yo creo que importa poco, hombre. Pero sí, hombre, yo creo que todo. En cuanto a las andas, aparte también habría que preguntar a los cargadores si pesan más, pesan menos y cómo se vieron ellos en la procesión, porque sí que les vi bastante bien.
no sé si bastante ligeros o no, pero no sé. Pesan lo mismo que las otras, ¿eh? No Pesan lo mismo. Un poquito más, pero muy poquito, muy poquito. Vale. Bueno, en cuanto al resto, pues artísticamente una maravilla para mí. Yo ahí siempre digo que ya los que vamos entrando en años lo vamos notando, las andas deben ser ligeras. Y voy a decir por qué. Hay que hacer penitencia, correcto, pero también que el cofrade durante el tiempo de su vida de, vamos a decir, cargador o de comisario de carga, vaya contento. Igual que los niños tienen que ir contentos a la procesión, los que van a cargar tienen que ir contentos a cargar, porque si tú al final le quitas la ilusión porque ha acabado reventado, perdóname la expresión, vale, te puede aguantar un par de años, pero al tercero dice que vayas a cargar tú, y esto es Valladolid y sabemos cómo funciona esto. Entonces, bueno, siempre digo que sencillas a la par que elegantes, y creo que he contestado a lo que quería decir. Mariví, ¿qué te parecieron las andas del Nazareno? A mí de primeras, cuando las vi en foto, he de decir que me gustaron menos, que luego también tuve la oportunidad de hablar con Manute y me estuvo explicando un poco pues lo que contabas de que estabas un poco en la cofradía, en toda la historia, y me gustaron muchísimo más una vez conocí pues de dónde venían todas las tallas. ¿Y Aurora? Pues a mí he de decir que me gustaron bastante, pero también me pasa un poco como a Celia, ¿no? He hecho un poco de menos las andas antiguas, no sé, tenía como... A mí me gustaban. Sí. La esencia del Nazareno. Sí, pero he de decir que las nuevas me parecen, a ver, son una obra de arte, es una maravilla verlas. Y de esa procesión hay que rescatar, como no puede ser de otra manera, ese encuentro majestuoso entre la Veracruz y el Nazareno. También tuvimos la inmensa fortuna de poderlo vivir desde arriba, desde el balcón. Y bueno, pues la verdad es que es un momento único. Yo creo que ya está para quedarse de por vida en la Semana Santa de Valladolid, y además con el acompañamiento de la banda de los nazarenos, que por cierto, la marcha que tocaron, que sonó en el encuentro, no fue, para mi gusto, no fue la más acertada. ¿Opiniones? A ver, la agrupación musical Dulce Nombre es que es, hoy por hoy es la que está muy por encima de cualquier otra en Castilla y León. Es decir, yo les conozco personalmente y es que son 100 y pico personas, están encima con un repertorio que está preparado para una imagen precisamente de Jesús Nazareno, y la forma de tocar, la forma de interpretar está hecho para, de hecho ellos te lo dicen, tocan para la puja, tocan tapados, tocan con capillo, es decir, tocan en esa parte, tienen muy elegante, a veces les sale esa rama canallita de los papones canallas, pero es que la puesta en escena es insuperable. De hecho es la agrupación musical que va a ir a Roma en mayo, o sea que yo creo que es que ese conjunto es lo que hace que el encuentro adquiera esa dimensión enorme. Sí, esa dimensión. Visto desde arriba, he de decir que emociona. O sea, de llorar, o sea, de llorar. Es un momento sobrecogedor, te impacta ver a la Virgen cómo se acerca al Cristo, despacito, las dos cofradías, realmente maravilloso. O sea, de esos, es verdad que era un encuentro que ya estaba, pero creo que ha cogido una fuerza muy importante dentro de la Semana Santa de Valladolid. Ves desde arriba todas las calles, pero metros y metros hacia atrás, atestadas de gente, y bueno, pues esos momentos culmen de la Semana Santa de Valladolid. Estoy de acuerdo, ¿no? Que es uno de los momentos importantes de la Semana Santa de Valladolid. Y que suman. Habiendo un encuentro el día anterior que es el encuentro por tradicional, por antonomasia. Sí, es verdad lo que apunta Raúl, que con Reina de Reyes yo creo que el encuentro ese a mí particularmente me gusta más, pero bueno, la marcha que tocaron también estaba bien. Entonces recuperaron Reina de Reyes en la Puerta de las Angustias. Bueno, pues ahí no lo vi. Tradicionalmente se la tocaba la Virgen de las Angustias, el año pasado se la tocó la Veracruz y este año... Pues desconocía el dato, mira, muy bien apuntado. Álvaro, que estabas... Nada, eso, que yo creo que son dos contemplaciones. Nuestra Semana Santa tiene unas contemplaciones fabulosas en unos entornos inigualables, y estas dos contemplaciones del encuentro son totalmente distintas y creo que aportan un montón las dos, sí.
Cristo de las Mercedes. ¿Por qué demonios el establecimiento hostelero que hay ahí no apagan las luces cuando sale el Cristo de las Mercedes en un momento de los... Es lo que hablábamos con el tema del bullicio. Ya, pero bueno, que siempre ha salido el Cristo de las Mercedes en absoluta oscuridad y vemos ahí unos focos... Respeto. No sé. Respeto, saber estar, saber el momento que es y porque estés media hora... ¿Eso a quién compete? ¿A la Federación de Hosteleros? No. ¿Ayuntamiento? ¿El propio hostelero que pasa de todo el y propio le da hostelero, exactamente igual? El propio hostelero. O la cofradía, oye, por favor, intenta apagar las luces cuando salga y luego ya tienes toda la tarde como si la quieres tener toda la mañana. No, si tú puedes decirlo como cofradía, pero si al final el centro hostelero decide mantenerlo así, pues que, en fin. Una pena, ¿verdad, chicos? Que desluzca por... Sí, es una pena, pero no olvidemos que hemos tenido Jueves Santo, que ha tenido que ir la policía a quitar terrazas en el entorno de la catedral. Entonces, si ese día la persona que está ahí tiene el día cruzado o le parece que es mejor ganar en un poco un mucho en vez de mucho en poco, pues no, es que ahí es cuestión de la propia persona. Es que no, las cofradías podemos ir con toda nuestra buena voluntad, pero si los que están al otro lado dicen que no, pues es que no. Claro. Salvo que existiera de repente una ordenanza municipal, que dudo que se produjera, pero si existiera una ordenanza municipal que marcara esos tiempos, pues es otra opción, ¿eh? Sí, pero bueno, eso también luego cada uno lo valora y ve qué beneficio le supone tomar una u otra decisión. Ahí, totalmente. Una pena, la verdad, porque es uno de los momentos, una de las salidas más imponentes de Valladolid con ese Cristo de las Mercedes que, ole, de Pompeyo Leoni. Y en silencio, un silencio también que te cala, Sí, desde luego que sí. La procesión del arrepentimiento, que salió las lágrimas de San Pedro, un acto muy bonito que hacen ahí en la catedral y en la iglesia de San Cristo y Santa Julita, pero yo vi poquita gente, no sé si es porque luego la gente íbamos a ir a ver todos a la Piedad salir en andas por primera vez después de muchísimos años, pero hubo poquita gente, esa fue mi impresión, ¿no? Y entramos efectivamente en la Piedad. Momento histórico. Nosotros también, Roberto, hay que recordarlo, tuvimos la inmensa fortuna otra vez de poder vivirlo eso desde dentro, desde la iglesia de San Martín. Yo a Roberto estuve con él a su lado y cuando vio salir a la Virgen de la Piedad en andas, después de tanto tiempo que ha luchado, le vi romperse a mi hermano mayor, de sangre y de micrófono y de cofrade, y le vi romperse y bueno, pues me emocionó mucho, Roberto. Aquí está Carlos, pero yo creo que aquí los que estamos dentro de la mesa de tertulia fue un hecho histórico para Valladolid. Hombre, yo preferiría que fueran, me gustaría que tanto Carlos ellos nos lo contaran desde dentro, porque desde fuera luego nosotros lo podemos contar, pero lo que vosotros y además, Carlos, habéis vivido creo que pues, no lo podemos contar nosotros. Pues mira, si te quieres poner allí, Carlos, que tenemos ahí el micrófono, o le coges y ya está. Carlos, ¿cómo viviste? Porque tú cargaste. Sí, yo cargué y la verdad es que hay que decir que el ambiente dentro de la iglesia, el tiempo previo de preparación, había nervios, pero había muchísima ilusión. Yo no recuerdo una procesión de la Piedad con ese ambiente previo, no solamente por parte de los cargadores, es que lo veías por parte de todo el mundo, abrazos, muy emocionante, la verdad, espectacular. Había miedo por las andas pesan, pero sí que es verdad que también teníamos una percepción un poquito extraña porque, claro, en los ensayos no siempre está todo el mundo. Entonces, claro, cuando llegas y cargas y está todo el mundo, no te pesa tanto. Y luego está la Virgen, que tampoco te pesa tanto por el mismo motivo. Entonces, todos pensábamos que se nos iba a hacer más duro de lo que se nos hizo. Luego, cuando acabó la procesión, decíamos, a ver, estoy cansado, pero no estoy destrozado, que es lo que teníamos cierto miedo antes de la procesión por esto que comentaba.
y la verdad es que fue muy emocionante. Hay muchas cosas que mejorar porque lo hemos ido hablando, pues momentos que no íbamos bien cuadrada, la parte de adelante y de la de atrás, pero bueno, creo que se ha conseguido romper una tendencia de la cofradía que ha costado mucho. A mí me ha sorprendido incluso ver a gente que no solamente no era favorable a las andas, sino que era contraria, que ha estado cargando, que es que me ha dejado alucinado eso, que ha habido gente cargando que ha renegado de las andas a lo mejor hace 15 o 20 años. Pues anda, entonces a mí me ha sorprendido eso mucho, y como uno de los momentos más especiales, que a lo mejor ya muchos no lo vivisteis porque era ya justo al final, a mí me emocionó mucho uno de los rasgos de identidad que tiene la cofradía, que es la banda de gaitas. Cuando llegábamos justo a la iglesia, San Martín, ya en torno a las 3:30 más o menos, ellos han hecho unas adaptaciones de algunas marchas de agrupación o de Semana Santa, o de banda de música, que diga. Han adaptado La Esperanza de María y Vida, que son de agrupación, y han adaptado una marcha de banda de música que se llama Si siempre nuestra esperanza. Y esa marcha es justo la que tocaron antes de meter a la Virgen, porque aunque la banda de cornetas iba tocando prácticamente toda la procesión, justo para llegar la Virgen a la iglesia tocaron esa marcha. Bueno, ese momento fue absolutamente espectacular, porque esa marcha a mí me encanta y no me lo esperaba. Entonces fue pero que muy emocionante, la verdad. Y toda la experiencia, de verdad agradezco mucho haber podido estar ahí y haber podido arrimar mi hombro a todo este momento, que creo que ha sido algo pues histórico. Roberto, yo sé que te rompiste. Bueno, a ver, hablar para mí de la Cofradía de la Piedad, pues después de 44 años de cofrade, habiéndome presentado 3 veces a hermano mayor, teniendo un proyecto de cofradía que veo que se va haciendo a pasitos muy lento y bueno, con cosas que se pueden mejorar mucho. Pues hombre, no te voy a negar, ver salir la Virgen a hombros el miércoles santo a la Virgen de la Piedad, donde yo me he criado de crío, me he casado, se han bautizado a mis hijas, etcétera, etcétera, pues ¿qué quieres que te diga? Lo estoy hablando y me estoy emocionando, ¿no? Es un momento muy complicado, ¿no? Y máxime con lo que he vivido, por lo que contaba Carlos, en muchos cabildos, de llevarme muchos encontronazos, de muchas incomprensiones y, en fin, también he tenido una sensación encontrada porque tenía la sensación de querer estar debajo del varal. De haber dado un paso a un lado por motivos X. Bueno, era una sensación muy compleja para mí en ese momento, pero bueno, lo viví desde dentro y doy gracias de haberlo vivido. Creo que es un punto de inflexión para la cofradía. Espero que el objetivo que se ha marcado vaya en buena dirección, que se tomen las decisiones correctas. Creo que queda mucho por mejorar. Yo realmente no hubiera hecho esas andas para esa Virgen. Pero bueno, eso es una opinión mía personal. No voy a discutir la calidad del trono, como lo quieran llamar, que no me gusta la palabra trono porque aquí existe la palabra andas, en fin, que son cosas que podemos cuidar en el tema del lenguaje también en Valladolid.
Pero bueno, en fin, son muchas sensaciones, muchos momentos que hay que repensar, hay que valorar y, como digo, pues muy emocionado por el momento histórico vivido, ¿no? O sea, que uno que ha luchado por ello, máxime, como decía Carlos, gente que se opuso en su momento y reacio, yo oí la palabra, esa Virgen jamás saldrá a hombros en Valladolid, pues hombre... Pues ha salido, ¿eh? Así que nada. ¿Y desde fuera cómo lo vivisteis vosotros, chicos? Porque Roberto se está emocionando y... Ya no hablo más. Se está emocionando. ¿Y cómo lo vivisteis el resto de...? Bueno, yo creo que estaba medio Valladolid, ahí en la iglesia San Martín. ¿Mariví? Yo la viví desde dentro como representación de la directiva de la Exaltación y tenía muchas ganas, escogí esa representación adrede y creo que lo que hablaba él de el miedo que había al inicio, de que se podía palpar un poco esa sensación como de miedo dentro de la iglesia, creo que iba muy acompasada con la emoción que también se tenía. Y creo que al final de la procesión también ese miedo fue transformado totalmente en cansancio, por supuesto, pero una alegría por parte de todos los que iban en andas llevando a la Virgen y se mantenía esa emoción de la que hablaba al principio. Y la procesión como tal a mí me encantó. La banda de gaitas me parece que le da un toque muy muy diferente y muy suyo a la cofradía y fue una procesión que a mí me gustó mucho. Y tanto vivirla otros años como la he visto desde fuera, a poder vivirla desde dentro representando a mi cofradía, pues me gustó mucho. ¿Alguien que la viese y qué valoraciones queréis hacer? Porque, sí que es verdad que se escuchaban ciertos comentarios, como antes lo decía Carlos, se estaban de gente de fuera, ¿no? Se estaban haciendo apuestas cuánto iba a tardar la Virgen en regresar a casa. Yo digo, vamos a llegar a las 5, vamos a llegar a las 6. Bueno, vamos a ver. Y luego la verdad es que las 3:30, 4 creo que fue una hora adecuada. Casi como todos los años, ¿no? No sé si... Más o menos. Y el recorrido fue el adecuado porque efectivamente cortito porque además solo había un relevo, ¿no? O no había relevo siquiera. 2 o 3 personas de relevo. No tenía relevo y casi nadie tenía relevo. ¿Y las andas en sí gustan? Porque Roberto dice que no le entusiasman demasiado, pero bueno, no sé cómo valoras. A ver, no he dicho que no me gusten, he dicho que... No hubieras hecho esa. Yo no hubiera hecho ese tipo de andas para la Virgen de la Piedad. Es que la Virgen de la Piedad, nosotros lo hemos comentado mucho en la cofradía, tiene una dificultad de que al final es una imagen de retablo, esa parte plana que se le ve detrás, que hacía mucho la cruz cuando la ponen en la carroza, pues se nota que ayuda mucho, y cuando la ves así, sin nada detrás, pensábamos que costaría mucho que quedara bien en las andas, poniéndola en el centro, o sin tanto exorno floral, por así decirlo. Pues no sé, yo no sé si hay alguna bueno, cosa que vaya... según me han dicho, según me consta, va a ir la cruz el año que viene. Sí, se va a añadir cruz. Claro, claro, eso lo comentábamos, que sí que podría ayudar a lo mejor a que se viera mejor. Pero bueno, que la imagen es tan potente, quiere decir que de frente es una maravilla ver esa imagen, entonces, no sé, las andas esas como que... Porque claro, no es muy alta, tampoco es muy ancha, es más bien estrechita, entonces, creo, bajo mi punto de vista, que es un pelín... queda un pelín grande, y luego los faroles como que tapan mucho en ciertos momentos la visión de la imagen, ¿no? Un poquito más elevada sí que podría estar, ¿verdad? La Virgen, para que se vea no sé, luego es una imagen difícil. A mí me pasó también que eché un poco de menos la carroza suya con los claveles, las flores, la cruz. Y la cruz de atrás, claro, por supuesto. A mí se me hizo raro. Es verdad que... Luego sí he visto que, o sea agacháis mucho, es decir, que son muy bajitas, ¿no? O sea, no sé si... bueno, no sé, en fin, yo creo que hubiera hecho otro tipo de andas, pero eso es opinión mía personal. Pero al final es una maravilla verla salir en andas. Así que... Sí, lo único por apuntar, sí que quiero, cuando ya he comentado eso anteriormente, dar las gracias al vicehermano mayor, a Iñaki, que ha tenido la deferencia y el gesto bonito de mandarme un mensaje, pues agradeciéndome en parte que si la Virgen ha salido a hombros, buena parte, buena culpa tengo yo. Tú, sí. No, humildemente lo digo, pero bueno, que agradezco públicamente el que me hubiese mandado ese mensaje, y bueno, también un poco pues pidiendo mis disculpas si en algún momento pues me sentí ofendido o bueno, se me pusieron zancadillas, digamos, a la hora de llevar el proyecto. Entonces bueno, agradecerle el gesto.
Álvaro quería cerrar algo. Nada, una enhorabuena, ya está. Pues ya está. El tema de las andas, tal vez algo más piramidal, como lo que estamos acostumbrados. A mí me encantó verlas sin cruz, de otro punto de vista. Pero Hay opiniones para es todos por los llevarme gustos. la contraria, simplemente. Siempre, ya lo sabes, Aurora. Y que enhorabuena. Y bueno, ya vamos a reseñar la peregrinación del Consuelo. No la vimos porque yo creo que estaba todo Valladolid viendo la salida de la Piedad, pero bueno, también es una de esas salidas también tan bonitas desde la iglesia de San Benito, con ese Cristo precioso de Guerrero Fernández, que para el año que viene hay que estar ahí todo el rato. Bueno, tú a lo mejor no estarás con la Piedad, pero yo sí, ya estaremos allí para podérselo contar a nuestros compañeros y a nuestros oyentes, por supuesto que sí. Bueno, queridos amigos, hasta aquí esta primera entrega, que habéis estado a gusto, ¿no? Sí, ¿No? sí, Habéis estado sí, bien, a ¿no? gusto. Yo creo que hemos repartido juego, ¿no? Y palabras. Bueno, eso es lo importante, que seáis todos partícipes, porque la semana que viene seguimos aquí os esperamos en estos estudios centrales del Hotel Mozart, en el Hotel Cofrade, porque Dani Mozart pues nos cede tan gustosamente sus instalaciones y estamos aquí más a gusto que el bomba. Así que nada, aquí os escuchamos y nos vemos la semana que viene, ¿vale, chicos? Muchas gracias. 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 Roberto Alonso, hermano mayor, la semana que viene más. No sé si mejor, pero seguro más. Así que aquí te espero en estos mismos micrófonos cofrades. Pues aquí estaremos, Raúl. Muchas gracias por el programa y la semana que viene nos vemos. Eso es. Y vosotros, queridos amigos, si queréis ser protagonistas en nuestro programa, pues ya sabéis, tenéis que mandarnos vuestras notas de voz a nuestro WhatsApp, a nuestro canal de WhatsApp, al número 604 87 66 49. Nos mandáis un correo si queréis a nuestra dirección de correo a hermanoscofradesvalladolid@gmail.com. Y estamos en vuestras plataformas de audio favorita para escucharnos, en Google Podcast, en Apple Podcast, donde queráis. Y también podéis poneros en contacto con nosotros en las redes sociales, en Facebook, X, Twitter antes y en Instagram. Así que nada, ahí os escuchamos. Queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid, que es un placer hacer Radio Cofrade para todos vosotros. Como siempre, un lujo y un privilegio. Gracias por escucharnos y por aguantarnos. En la resurrección de Cristo, que Dios os bendiga y que la Virgen os proteja. Os hablaron hermanos cofrades.